estimados amigos, bienvenidos a nuestro canal Willy Rincón. Con este video damos inicio al curso de bases de datos en la versión número 1. ¿Sí? De aquí en adelante pues vamos a tener otros cursos ya complementando este curso inicial de bases de datos. Entonces, en primera instancia vamos a hablar de unos conceptos generales que están relacionados con el tema de bases de datos, que es el objetivo de este curso. Posteriormente vamos a mencionar algo que son los tipos de datos, ¿sí? Algo tan importante para el diseño de nuestras entidades, de nuestras tablas, teniendo en cuenta un modelo relacional. Posteriormente vamos a mencionar las características o los conceptos de entidades, atributos, y vamos a ver algo muy importante que es el dominio de valores, estos dominios de valores de un atributo, que son fundamentales a la hora de establecer un diseño de una base de datos. Posteriormente vamos a tocar el tema de llaves principales, llaves foráneas, índices únicos que hacen parte del modelo relacional. Para ir a la práctica vamos a utilizar como herramienta MySQL Workbench, ¿sí? Que es una herramienta con la cual nosotros podemos trabajar ya desde el punto de vista práctico todo lo que tiene que ver con bases de datos. Posteriormente vamos a ver el tema de relaciones, los diferentes tipos de relaciones. Vamos a hablar de normalización, que es para, digamos, que el diseño de nuestra base de datos sea un buen diseño, y vamos a plantear ejercicios durante todo el curso. Entonces vamos a iniciar. Vamos entonces a hablar de unos conceptos generales de bases de datos. Listo, entonces cuando hablamos de bases de datos tenemos que tener en cuenta una diferencia fundamental entre lo que es información y lo que es un dato. Bueno, entonces lo primero que tenemos que definir, ¿cuál es la diferencia entre información y dato? Entonces miremos lo siguiente. Si yo, por ejemplo, tengo, digamos, el número 10 y yo digo 10 como tal es un dato. ¿Por qué? Porque ese dato no está cualificado. Es decir, con esa aparente cantidad, pues yo no sé a qué se refiere ese número. Pueden ser 10 muebles, 10 aprendices, pueden ser 10 bicicletas. El número 10 como tal no me está diciendo nada por sí solo. Es decir, en ese caso, este dato, el 10 como tal, es un dato que no me está aportando ningún tipo de información porque no está cualificado. Cuando el dato está cualificado, yo digo, son 10 alumnos. En ese momento el número 10 nos brinda información. ¿Por qué? Porque está cualificado. Ya en ese momento podemos saber que exactamente son 10 alumnos. Hay una referencia por medio de la cual yo utilizo ese número 10 para hacer énfasis en algo, ¿sí? Son 10 vehículos, ¿sí? Son 10 vehículos, son 10 muebles, etc. Entonces, cuando el dato está cualificado, podemos hablar de información. Cuando el dato no está cualificado, es un dato que posteriormente nos puede brindar información, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esa diferencia que hay allí fundamental, ya podemos mencionar de una forma simple qué son las bases de datos. Entonces, podemos definir una base de datos de una forma muy simple como un almacén donde están almacenados muchos datos, ¿sí? Y que esos datos, cuando se relacionan entre sí, se convierten en información. Entonces podríamos dar esa definición como muy global, muy sencilla, pero que es muy válida, ¿sí? Una base de datos es un almacén de datos que tiene gran cantidad de, digamos, de datos que al relacionarse entre sí, pues se convierten en información. ¿Listo? Bueno, ¿qué es un sistema gestor de bases de datos? Entonces podemos decir que un sistema gestor de bases de datos, dentro del concepto simple, es una herramienta de software, ¿sí?
que nos permite manipular los datos de una base de datos. Y cuando hablamos de manipulación de datos, ¿sí?, nos referimos no solo a los datos como tal, sino a las estructuras que podemos generar con esos motores de bases de datos. Entonces allí podemos, con los gestores de bases de datos, implementar, digamos, un diseño, implementar seguridad, implementar control sobre los usuarios. Podemos manipular ya directamente lo que hacemos en una base de datos e implementar lo más básico cuando se habla de una base de datos, que es nuestra matriz CRUD, ¿sí? Por si alguien no ha oído este término, entonces cuando hacemos referencia a la matriz CRUD, estamos diciendo que podemos crear la letra C, entonces podemos crear, ¿sí?, podemos leer, read, create, read, leer, update, actualizar y delete, borrar. Son las 4 operaciones básicas que se pueden hacer sobre, digamos, una base de datos. Y esto lo podemos hacer a través de un gestor de bases de datos. ¿Cuáles gestores existen? Pues en el mercado hay muchos gestores de bases de datos. Podemos hablar, por ejemplo, de motores de bases de datos o gestores de bases de datos muy robustos, por ejemplo, como Oracle, como SQL Server o SQL Server, como MySQL, como Postgres, como Informix, como Firebase, etcétera. Ya a digamos, un muy bajo nivel con respecto a los que he mencionado, podemos estar hablando de, por ejemplo, de Access, ¿sí?, de VisualFox Pro, ¿sí?, que son otro tipo de gestores de bases de datos que nos brindan, digamos, menos seguridad, menos características de robustez, pero que también actualmente existen en el mercado, ¿sí? Y la idea es que cada uno de ellos tiene unas diferencias con respecto a lo otro. Entonces, cuando hablamos de gestores de bases de datos, ¿cuáles pueden ser las diferencias de uno con respecto al otro? Entonces vamos a verlas por aquí en esta pantalla. Entonces la primera diferencia que yo podría encontrar es la robustez. Esa es mi primera gran diferencia, la robustez. ¿A qué se refiere la robustez? Entonces se refiere, digamos, a la capacidad que tiene ese motor de base de datos para poder gestionar muchas cosas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, vamos a hablar aquí de seguridad. La seguridad, ¿sí? Podemos hablar de la concurrencia, que ya vamos a explicar ese término más adelante, ¿sí? Podemos hablar del volumen de datos que puede manejar esa herramienta, el volumen de datos. Entonces, la robustez de un gestor de base de datos se orienta, digamos, a este tipo de conceptos donde en uno u otro motor de base de datos pues son manejados de forma diferente, pero cuando son manejados de una buena manera para atender muchas peticiones y con aspectos de seguridad, pues entre más puede hacer eso un gestor de base de datos se considera más robusto. También podemos hablar de otra característica importante que es el precio, ¿sí? Entonces hay muchos gestores de bases de datos que son de uso libre. Digamos, nosotros podemos utilizarlos para desarrollar nuestras aplicaciones, digamos, comercializarlas teniendo en cuenta que por ese gestor de base de datos no podríamos en ningún momento cobrar por, digamos, implementar o instalar la herramienta para hacerlo uso dentro de nuestras aplicaciones. Entonces hay que tener en cuenta, digamos, la forma de licenciamiento de ese gestor de base de datos. Entonces hay versiones que son full, ¿sí? Es decir, el gestor de base de datos viene con todas las características y cuando generalmente hablamos de esas grandes características, pues hay gestores de bases de datos que dentro de su concepto de licenciamiento son software propietarios. Es decir, hay que pagar para poder usar ese software, hay que pagar una licencia, ya sea de servidor, una licencia de servidor y acceso cliente, que son diferentes tipos de licenciamiento, para poder hacer uso de ellos tanto en nuestro trabajo, digamos, como independientes, o ya si estamos desempeñando una labor como por decir coordinadores de un área informática. Tenemos que tener en cuenta esto. Y hay versiones que son express. Si nos referimos como al término express, digamos que son ligeras, ¿sí?
Estas versiones expreso ligeras vienen generalmente con características restringidas a nivel de funcionamiento del procesador y de memoria RAM, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos de un SQL Server Express, las características técnicas en cuanto al manejo del procesador como tal es que puede utilizar un núcleo de procesador, 1 GB de memoria RAM y tiene, digamos, una capacidad de almacenar un volumen de la base de datos más o menos de unos 10 GB. Entonces, ¿en qué se traduce eso? Cuando una aplicación usa, digamos, una versión Express, entre más usuarios estén de forma concurrentes conectadas a la aplicación, esto se va a notar en un momento en que ya la concurrencia sea alta, el manejo de la memoria sea alta y el procesador esté siendo muy exigido. ¿En qué se traduce eso para el usuario? Pues en que va a notar un rendimiento no, digamos, tan bueno en las aplicaciones porque ya comienzan a ralentizarse debido a esto. Entonces las aplicaciones o los gestores de bases de datos cuando son en su versión Express, que nosotros podemos utilizar de forma, digamos, gratuita, tienen esas consideraciones. A pesar de que utilicemos una super máquina, por decirlo así, él va a utilizar solo unas características de acuerdo a la restricción que tenga ese motor de base de datos en su versión Express. Para el caso, como les comentaba, de SQL Server, son esas. Él utiliza un núcleo del procesador, así el procesador del servidor donde esté montado el gestor tenga 4 núcleos, él solo va a utilizar uno. Si ese servidor tiene, por decir algo, 16 GB de RAM, él solo va a utilizar 1 GB de RAM. Y a nivel del volumen de la base de datos solo puede llegar hasta 10 GB. Entonces todas esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta. La otra característica que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con un gestor de base de datos es digamos, su compatibilidad, ¿sí? La compatibilidad. Entonces, cuando hablamos de compatibilidad nos referimos específicamente como al sistema operativo, ¿cierto? Donde estas aplicaciones pueden funcionar. Entonces, digamos, si hablamos de SQL Server, pues el fabricante es Microsoft, es el dueño de ese gestor de bases de datos. Y pues digamos que anteriormente solo era posible instalarlo o que funcionara en sistemas operativos Windows. En la actualidad ya hay formas a través de máquinas virtuales o de algunos componentes que nos permiten poder realizar la instalación de, de este gestor de base de datos en nuestros sistemas operativos como Linux y como el sistema operativo. Entonces, ya este aspecto de compatibilidad hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir nuestro gestor de base de datos. Digamos que esta característica en la actualidad pues está siendo como optimizada, por decirlo así, porque ya digamos los fabricantes se dieron cuenta que pues, lógicamente las aplicaciones tienen que ser independientes de la plataforma para poder que puedan ser utilizados en muchos sistemas operativos y por muchas empresas y muchas personas, independientemente de la tecnología que utilicen. Entonces, digamos que a grosso modo, los gestores de bases de datos se caracterizan por estos aspectos y las diferencias entre uno y otros, básicamente, se fundamentan en estos tres conceptos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema y es el SQL. Entonces, ¿qué significa SQL? Entonces, SQL como tal es un estándar que es muy utilizado cuando hablamos de bases de datos. Entonces, SQL es el lenguaje estructurado de consultas que implementan, digamos que en la actualidad, pues la mayoría de gestores de bases de datos para poder realizar todas las operaciones que podemos hacer con estos gestores sobre las bases de datos. Entonces, para poder, digamos, crear tablas, para poder crear índices, para poder establecer relaciones, llaves foráneas, para poder insertar datos en una base de datos, para poder actualizar, para poder hacer un borrado, para poder seleccionar o leer. Entonces, este estándar, que es el lenguaje estructurado de consultas, por sus siglas, ¿cierto? Tenemos
que esta sigla es Structure Query Language, ¿sí? Y eso es el lenguaje estructurado de consultas que utilizan los gestores de bases de datos para poder hacer todas las cosas que se pueden hacer en las bases de datos. Actualmente pues también hablamos de gestores de bases de datos o de, digamos, otro tipo de herramientas que son no SQL, que se basan pues como en otra tecnología, generalmente en JSON, para poder darle el manejo a grandes cantidades, digamos, de registros y tener una alta concurrencia, como ejemplo MongoDB, pero eso sería tema pues como de otro curso. Entonces, por ahora, tenemos que tener en cuenta que el lenguaje estructurado de consultas es algo que utilizamos mucho cuando hablamos de bases de datos basadas en SQL, ¿sí? Y esto pues haría parte, aprender como el estándar haría parte del curso en la parte 2. Listo. Bien amigos, entonces hasta acá llega nuestro primer video. En el segundo video empezaremos a ver los conceptos que nos quedan, comenzando por el concepto de concurrencia. Gracias amigos por estar aquí y nos vemos en el próximo video.